la capacidad jurídica, ¿ya? Esta es una materia que nosotros ya revisamos el semestre pasado a propósito del derecho a la persona, y por lo tanto es muy posible que se acuerden, de hecho es esperable que se acuerden ya de esta materia. Entonces eso significa que la prueba entra hasta ahora, ya hasta lo que alcancemos a ver hoy día en la tarde. Voy a comenzar a grabar. No sé si alguien quiere decir algo antes. Ya, vamos a comenzar a grabar entonces. Ahí sí, ya. Bueno, nosotros el semestre pasado revisamos que habían básicamente, al menos desde nuestra perspectiva, dos tipos de capacidad, ¿cierto? No sé si alguien se acuerda o nos podría dar una luz sobre eso. Había una gran clasificación de la capacidad. No sé si alguien nos puede recordar esa clasificación. A ver, Diego, ¿te acuerdas cómo se clasificaba la capacidad? ¿Diego? ¿En capacidad absoluta y relativa, profesor? No, esas son las incapacidades, pero la capacidad, ¿te acuerdas cómo se clasificaba? ¿De goce y ejercicio? De goce y ejercicio. ¿Cuál era la de goce? La de goce... ¿Puede haber algún sujeto de derecho sin capacidad de goce? No. No. ¿Por qué no? Porque todos tienen la aptitud para adquirir derechos y obligaciones. Claro, entonces la capacidad de goce nos sirve para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ya, o sea, incluso el recién nacido, ¿cierto? Tiene capacidad de goce, porque aunque no tenga ni un peso, tiene la aptitud para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Y la capacidad de ejercicio para qué servía? Era para ejercer los derechos y obligaciones a los que es titular por sí misma, o sea, de forma independiente, sin intervención de otro. Claro, exactamente. Entonces, la capacidad, en el fondo, plena del sujeto se integra la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Por la capacidad de goce, yo tengo la aptitud para adquirir derechos y obligaciones, ¿ya? En cambio, con la capacidad de ejercicio, yo tengo la aptitud para ejercer esos derechos y obligaciones. Es posible, o sea, lo normal, después de cumpliendo ciertos requisitos, usualmente de edad, es que nosotros tengamos las dos capacidades, ¿cierto? La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Pero es posible que se presente solamente la capacidad de goce sin capacidad de ejercicio. Por ejemplo, en el caso, qué sé yo, de un impuber, de un, no sé, o de un niño de 7, él tiene de luego capacidad de goce, y de hecho es posible, por ejemplo, que se le realice alguna donación o que se le defiera alguna herencia. Pero no puede ejercerlo por sí mismo, entonces no tiene capacidad de ejercicio, sino que requiere de la intervención de un sujeto que es su representante legal. ¿Comentarios hasta ahora? Por favor, si me llego a pasar, o sea, unos 15 minutos antes de la prueba, me avisan, o sea, del caso me avisan para que tengan también su break antes de la resolución. Bueno, partamos entonces con este breve resumen, ¿cierto? La capacidad es la aptitud legal de una persona para adquirir derechos y obligaciones y para ejercerlos por sí misma sin la autorización al ministerio de otro. Para los que tengan el PowerPoint del semestre pasado, es el mismo, así que es una materia que en general está replicada en las dos cátedras, así que, bueno, deberíamos verlo con mucha facilidad. Para los que no lo tengan, se los voy a subir igualmente al Educando. Se disgrega entonces esta capacidad en la aptitud para adquirir los derechos y obligaciones, que es la capacidad de goce, y la aptitud para ejercerlo por sí mismo, ¿ya? La capacidad de goce, entonces nosotros dijimos que al ser la aptitud para adquirir derechos y para contraer obligaciones civiles, y sobre todo para ser titular de derechos y obligaciones, se identifica con la noción de persona. Toda persona tiene capacidad de goce.
Y dijimos que la persona precisamente es aquel ente que tiene la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿ya? Ahora, ojo, y esta es una pregunta en la cual también hubo errores en el semestre pasado, por eso se los digo. Una cosa es la aptitud para tener o para ser titular de derechos y otra cosa es ser titular de derechos. Entonces, no es lo mismo la capacidad de goce o la aptitud para ser titular que la titularidad. Por ejemplo, un recién nacido tiene capacidad de goce, pero a lo mejor no tiene ningún bien en su patrimonio, entonces no es titular de nada, ¿ya? O puede ser, por ejemplo, que al recién nacido se le realice alguna donación, qué sé yo, no sé, pues una casa, ¿ya? Entonces, en ese caso, va a tener capacidad de goce y va a ser titular del derecho de dominio, ¿ya? Dijimos también que en cualquier caso la capacidad de goce o la capacidad de ejercicio, o incluso cuando veamos después la responsabilidad extracontractual, la regla general siempre es la capacidad. Y por lo tanto, lo excepcional es la incapacidad, ¿ya? Dijimos también que no existen incapacidades de goce, salvo algunos supuestos que son realmente prohibiciones, en que algunos autores dicen, mira aquí hay un ejemplo de incapacidad de goce, porque no puedo adquirir este derecho, ¿ya? Pero en general la opinión mayoritaria entiende que no hay incapacidades de goce y por lo tanto solamente se trataría de prohibiciones particulares. Por otra parte, bueno, lo normal es la capacidad y eso va a implicar que tanto ahora, ¿cierto?, a propósito de la capacidad de ejercicio, como a propósito de la capacidad en responsabilidad extracontractual, el estudio de la capacidad se traduzca en el estudio de la incapacidad, ¿verdad? Porque el código no nos da una lista de personas capaces, nos da una lista de personas incapaces. Y por lo tanto, si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son capaces? ¿Cuál es la respuesta? Que de hecho sí se pregunta en el examen de grado también, y mucha gente se queda ahí y se bloquea. Si uno pregunta, ¿quiénes son capaces? ¿Cuál es la respuesta? ¿Bruno? ¿Tomás? Todos los que no son incapaces. Todos los que no son incapaces, exactamente, ¿ya? Va a pasar lo mismo cuando revisemos objetos, ¿cierto? El código no nos da una lista de casos de objeto lícito, nos da una lista de casos de objeto ilícito, y por lo tanto, el objeto lícito va a ser todo aquel que no es ilícito. Es una técnica a la cual el código recurre con cierta frecuencia. Bueno, recordemos nomás la capacidad de goce, entonces esta aptitud para adquirir derechos y obligaciones se adquiere usualmente con el nacimiento, y por lo tanto cumpliendo los requisitos para que el nacimiento constituya un principio de existencia, es decir, que la criatura sea separada de la madre, que la separación sea completa, que haya alcanzado a sobrevivir a la separación un momento siquiera, ¿ya? La capacidad de goce es un atributo de la personalidad. En cambio, excepción a capacidad de goce, dijimos que la opinión tradicional entiende que no hay, ¿cierto? Antiguamente existía la muerte civil, es decir, aquellos supuestos en los cuales una persona, un individuo, por ejemplo, ingresaba a alguna congregación o a la vida religiosa, seguía subsistiendo naturalmente, tenía vida naturalmente, pero para el derecho moría. Eso significaba, por ejemplo, que ya no podía adquirir derechos por sí mismo, ¿ya? Comprar una casa, por ejemplo. Entonces, en ese caso existía la muerte civil, que fue erogada, por supuesto, después de un tiempo en nuestro ordenamiento jurídico. Respecto a excepciones particulares, en general la mayoritaria entiende que no hay incapacidades de goce particulares. No obstante, alguna doctrina se ha colgado de este último inciso en 1447, cuando dice, además de estas incapacidades, o sea, las de ejercicio que vamos a revisar, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos, ¿ya? Y dan ejemplos, por ejemplo, que hay, qué sé yo, respecto de los padres, de la posibilidad del padre de celebrar negocios jurídicos con los hijos sometidos a patria potestad, por ejemplo, entre cónyuges cuando no existe una separación judicial. Bueno, se trata de prohibiciones. Entonces, la tesis mayoritaria entiende que
son prohibiciones. Otros autores muy minoritarios entienden que efectivamente son supuestos de incapacidades de goce especiales y particulares. Y luego también algunos han comprendido que son incapacidades de ejercicio en particular. Bueno, si la capacidad de goce es un atributo de la personalidad y por eso lo estudiamos nosotros el semestre pasado, la capacidad de ejercicio es un requisito de validez del negocio jurídico. Y por eso es que la vamos a estudiar este año, de nuevo, ¿ya? Aunque la materia les debería sonar muy conocida. Entonces, la capacidad de ejercicio es esta aptitud para ejercer los derechos de los que se es titular, ¿cierto?, por sí mismo y sin la autorización o ministerio de otro. Es decir, yo, por ejemplo, soy capaz de comprar una casa o de contraer una deuda, por ejemplo, pido el crédito hipotecario, sin otro sujeto que me autorice o me represente. Ya. Se exige la capacidad, por supuesto, el tiempo de la celebración del negocio jurídico. Bueno, como habíamos adelantado, entonces el estudio de la capacidad se traduce en el estudio de la incapacidad. Vamos a revisar el 1447 para ver quiénes son incapaces y cuáles son los efectos de esta incapacidad. No sé si hay algún voluntario que nos quiera ayudar. ¿Juan José? ¿Voluntario? Sí. ¿Juan José? ¿Juan José? ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha. Ya, léenos por favor el 1447. Ya. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Son también incapaces los menores adultos y los disipadores que hallen bajo interdicción de administrar lo suyo. Pero la incapacidad de las personas a que se refiere este inciso no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos, determinados por las leyes. Además de estas incapacidades, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. ¿Cuántos grupos de incapaces hay en el 1447? 2. ¿Cuáles? Los absolutos. ¿Ya? ¿Y los relativos? Ya. ¿Quiénes son incapaces absolutos? Los dementes. ¿Ya? ¿Quién más? Los sordos o sordomudos, que no pueden darse a entender claramente. ¿Ya? Y los impúberes. Ya. ¿Y quiénes son incapaces relativos? Los menores adultos y los disipadores. ¿Con algún apellido? Que se hallen bajo interdicción. Ya, y los disipadores interdictos. Ya, efectivamente hay dos grupos de incapacidades, la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. ¿Ya? En el inciso final habíamos dicho que dice, además de esta incapacidad hay otras particulares. Y en estos casos, reiteramos de nuevo, algunos dicen que son incapacidades de goce particulares, otros que son incapacidades de ejercicio particulares y otros que son simples prohibiciones. ¿Ya? Vamos a concentrarnos entonces en las dos primeras categorías, los incapaces absolutos y los incapaces relativos. Juan José nos decía que son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. ¿Ya? Partamos por, primero vamos a revisar las causales y después los efectos de los actos de estos individuos. Primero, son incapaces absolutos los dementes, ¿ya? Y en este punto debemos recordar que la demencia está tomada en un sentido amplio. Si nosotros nos vamos al lenguaje técnico, o sea, qué es lo que entienden los médicos por demencia, bueno, se refieren a un tipo particular de enfermedad mental. Pero en cambio, el código lo toma en un sentido natural y obvio, un sentido más coloquial, es decir, el demente es aquella persona que se encuentra privada de razón. Ahora bien, el código acá no le pone un apellido a los dementes, es decir, no dice el demente interdicto, ¿ya? Eso va a significar que cualquier demente es incapaz absoluto, con independencia de si se encuentra interdicto o no, ¿ya? Por si acaso, para aquellos que no saben, la interdicción se obtiene después de un juicio de interdicción, ¿ya? En que se le solicita a un tribunal que declare la incapacidad de tal o cual persona, ¿ya? Y después se va a un registro público de interdicciones que se encuentran en el conservador de bienes raíces. Entonces, el demente es siempre incapaz.
esté bajo interdicción o no esté bajo interdicción, ¿ya? ¿Por qué es importante la interdicción en el caso del demente? ¿O para qué me sirve la interdicción si es que siempre es incapaz? Para probar que es demente. Claro. O sea, por ejemplo, si tengo la interdicción, ¿tengo que probar que es demente? Si tengo No. el decreto de interdicción, no. Y si no tengo el decreto de interdicción, ¿tengo que probar que es demente? Ahí sí. Ahí sí. ¿Y los actos del demente anteriores a la interdicción son válidos o son anulables? ¿Los actos previos a la interdicción son válidos o son anulables? Por lógica, si el demente es siempre incapaz, serán anulables, ¿cierto? Ya. Después, entonces en el caso del demente, la interdicción declara algo que ya existe, no constituye la incapacidad, sino que simplemente la declara, ¿ya? Luego encontramos los impúberes, ¿ya? Los impúberes son aquellos individuos, y aquí se hace una distinción, en el caso de los hombres, son los menores de 14, y en el caso de las mujeres son las menores de 12, ¿ya? Dentro de los impúberes encontramos un grupo particular que se llaman los infantes, que son los menores de 7, independiente de si es que son hombre o mujer. Eso significa que el infante es también un impúber. Ya se los reitero porque aquí hubo algunos errores también en el semestre pasado. El infante siempre es impúber, ¿ya? ¿Por qué se hace esta distinción entre infante y otros impúberes? Bueno, para el derecho, para nosotros, para el negocio jurídico, el impúber, cualquiera sea la edad, o sea, puede tener 10 años, va a ser siempre incapaz absoluto. Pero en otras materias, por ejemplo, a propósito de la responsabilidad extracontractual, el infante, o sea, el infante es incapaz. Pero no obstante, el que en el fondo, el que ha dejado de ser infante, pero continúa siendo menor de edad, ese puede ser capaz si es que se acredita que actuó con discernimiento, ¿ya? Y por otra parte, en materia de posesión, también ocurre lo mismo, es decir, al menor de 7 no se le reconoce capacidad, pero al mayor de 7 sí, aunque siga siendo impúber. Entonces, en resumen, el impúber, hombre menor de 14, mujer menor de 12, dentro de este grupo encontramos a los infantes, ¿ya? O sea, si alguien dice el infante es incapaz absoluto, la respuesta es correcta, ¿ya? Pero no son los únicos impúberes que son incapaces absolutos. Y encontramos también un tercer grupo que son los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente, ¿ya? Y en este punto, lo que caracteriza a la incapacidad no es el ser sordo o sordomudo por sí solo, sino que no poder darse a entender claramente. Y eso significa que si el individuo se llega a dar a entender, bueno, no será incapaz absoluto. Lo mismo se aprende, por ejemplo, el lenguaje de señas. Antiguamente se decía darse a entender por escrito. Luego se lo cambió por darse a entender claramente para incorporar también el lenguaje de señas. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Profe? ¿Sí, Benjamín? Algo nada que ver con la clase. Lo que pasa es que a una compañera se le cayó el internet y ahora quiere entrar. ¿Ya? A ver, déjame verlo. Espérate. Ah, sí, Javier, ahí está. Gracias. Gracias, profe. Ya, entonces, a ver, está. Ya, entonces, dementes, un recordatorio que estábamos hablando, son incapaces absolutos el demente, el impúber y el sordo, sordomudo que no puede darse a entender claramente. Dijimos que la demencia se entendía en un sentido amplio, es decir, no solamente lo que la psiquiatría concibe como demencia, sino que en todo aquel sujeto que se encuentre privado de la razón, en virtud de alguna enfermedad mental. Ojo, el demente es siempre incapaz, esté interdicto o no esté interdicto, y es incapaz tanto para los actos de familia
como para los patrimoniales, es decir, no se puede casar ni puede comprar una casa, ¿ya? Y ahí vamos a ver una diferencia con los disipadores, ¿verdad? El disipador, como tiene un problema de andar dilapidando bienes, entonces, respecto de la incapacidad solamente se remite a los negocios jurídicos patrimoniales, ¿ya? ¿Cómo se prueba la demencia? Bueno, quien la alega, normalmente por el decreto de interdicción, que es un decreto declarativo, y si es que no se acredita en virtud de este decreto de interdicción, es posible entonces acreditarlo por otras vías. Entonces, una situación importante se presenta en el caso de los intervalos lúcidos, ¿ya? Entonces aquí el 465 nos resuelve esta disyuntiva y dice: los actos y contratos del demente posteriores a la interdicción serán nulos, aunque se alegue haberse ejecutado y celebrado un intervalo lúcido. Y por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción serán válidos a menos de probarse que el que lo ejecutó o celebró estaba entonces demente, ¿ya? El intervalo lúcido, por lo tanto, no sirve o no es una causal invocable para alegar que el negocio jurídico es válido. Y esta situación, que es bastante clara en la responsabilidad contractual, puesto que aquí habla de actos y contratos, ¿cierto? Vamos a revisar después, cuando veamos derecho civil daños, que se discute si esta regla se aplica para la responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, si es que un individuo, no sé, le corta un pie a otro, ¿ya? Y la víctima quiere demandarlo para que él le responda alegando que estaba en un intervalo lúcido la persona que le cortó el pie, ¿ya? Bueno, para el derecho civil contractual, que es lo que vemos nosotros este año, el intervalo lúcido no procede. Ya básicamente aquí el argumento de fondo es que la psiquiatría ha demostrado que pareciera que son apariencias de racionalidad, pero realmente no existe un intervalo lúcido. Y en cambio, en el caso de la responsabilidad extracontractual, como les decía, como el 465 habla de actos y contratos, bueno, se discute si es que realmente se aplica esta norma a la responsabilidad extracontractual, en que precisamente se trata de hechos, no se trata de un acto y contrato. Es discutido en esa instancia. ¿Qué más? Ya. Segunda causal, la impubertad. Dijimos que eran las mujeres menores de 12, los hombres menores de 14, y dentro de este grupo encontramos entonces a los infantes, que son aquellos que son menores de 7, y el impuber previamente tal, que es aquel que tiene 7 años o más, pero que todavía no es puber, o sea, no es aún un menor adulto. ¿Y por qué es importante esta distinción? En el caso del negocio jurídico, la verdad es que no tiene mayor relevancia, pero sí tiene relevancia a propósito de la responsabilidad extracontractual, en que dijimos que la incapacidad, la incapacidad procede desde, si es que se es infante, ¿ya? De los 7 en adelante, tiene que haber el tribunal determinará si es que se actuó o no con discernimiento. Y en materia posesoria, incapaz también es el infante, y por lo tanto, el que ha dejado de ser infante, entonces, tiene capacidad posesoria. Finalmente, los sordomudos que no pueden darse a entender claramente los términos que ya indicamos. Comentarios, dudas, observaciones, casos que quieran indicar. ¿No? Nos toca revisar ahora entonces los efectos de la incapacidad absoluta. ¿Qué pasa con los actos celebrados por un incapaz absoluto? ¿Ya? Entonces la norma acá, nos vamos a concentrar en los dos primeros incisos, que son los que se refieren a la incapacidad absoluta. Entonces, no sé, Juan José, si tú nos puedes también indicar los efectos de los actos de los absolutamente incapaces. Sí, lo leo. Ya. Bueno, léelo si quieres, de nuevo nos comenta. Bueno. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución. Son también incapaces Ya, los menores hasta ahí, adultos. stop. Vamos a quedarnos solamente con los incapaces absolutos, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos de los incapaces absolutos, de la incapacidad absoluta? No Primero pueden contraer ¿ya? ¿Cómo?
Que no pueden contraer obligaciones naturales. No. Vámonos al más fácil, al que está a continuación de eso. ¿Qué dice ahí? Que no admiten caución. Ya, ¿qué era una caución? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda lo que es una caución? Lo vimos a propósito de la clasificación de negocios jurídicos. La caución es una garantía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un acto de un absolutamente incapaz no puede ser garantizado. Eso significa, por ejemplo, que si es que yo le digo a la Gabriela, te vendo mi casa por, no sé, 80 millones de pesos, y yo soy incapaz absoluta, ¿ya? Significa que mi obligación, que es la de entregar la casa, no puede ser caucionada por una hipoteca, por una fianza, etcétera, por una garantía, ¿ya? La de Gabriela sí, porque ella es capaz, pero en mi caso, que soy incapaz absoluta, vamos a inventar que estoy demente, mi acto no puede caucionarse, ¿ya? ¿Dudas? Su primer efecto, no admiten caución. Segundo efecto, Juan José, ¿qué es esto de las obligaciones naturales? ¿Qué es lo que nos está diciendo la norma ahí? Que no pueden autonormarse. Ya, no dice sus actos no producen ni a una obligación naturales. ¿Qué nos está diciendo? Que sus actos no producen Obligación. obligaciones, exactamente. Nos dicen ni siquiera obligaciones naturales. O sea, no producen obligaciones de ningún tipo, ¿ya? Aquí vamos a recordar que las obligaciones, nosotros vamos a revisar el próximo año que hay muchas clasificaciones de las obligaciones, pero la que nos interesa ahora es la siguiente. Y nos va a servir esta explicación cuando la próxima semana veamos objetos. Las obligaciones se clasifican en civiles y naturales según las potestades que tiene el acreedor, ¿ya? O sea, la eficacia que tiene la obligación. Entonces, por ejemplo, la obligación es civil, que es la obligación perfecta, ¿cierto? Si es que yo puedo exigir su cumplimiento y retenerlo pagado, ¿ya? Por ejemplo, yo le digo a la Paula, Paula, te vendo mi computadora a 200.000 pesos, ¿ya? Obviamente, lo normal es que las obligaciones sean civiles, ¿ya? O sea, las obligaciones naturales son excepcionales y por lo tanto, si no decimos nada y si no hay ningún problema de capacidad o qué sé yo, la obligación siempre va a ser civil, es decir, la obligación natural es excepcional. Si digo a la Paula, Paula, te vendo mi computadora a 300.000 pesos. Y la Paula me dice, ok. Bueno, sabemos que una compra-venta bien mueble y por lo tanto está perfecta, ¿ya? Entonces, si la Paula no me quiere pagar los 300.000 pesos, yo tengo derecho a demandarla para que me pague los 300.000 pesos, para exigirle el cumplimiento. O sea, tengo acción para pedir el cumplimiento, ¿ya? Y por otra parte, si es que la Paula voluntariamente me paga, yo tengo derecho a quedarme con esos 300.000 pesos. Y eso se llama excepción. O sea, si la Paula me pagó, yo tengo la excepción para quedarme con esos 300.000 pesos, incluso si la Paula me los pide de vuelta, ¿ya? Entonces, la acción civil, que es la acción más perfecta, es aquella que da acción para pedir su cumplimiento y excepción para retener lo pagado. ¿Dudas sobre esto? Bueno, y encontramos un segundo grupo que son las obligaciones naturales, que no son tan perfectas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las obligaciones naturales, lo que ocurre acá es que el acreedor no tiene acción para pedir su cumplimiento, pero tiene excepción para retener, ¿ya? Entonces vamos a inventar que la obligación que tiene Paula de pagarme el precio no es una obligación civil, ¿ya? Sino que es una obligación natural. Si eso es así, si la Paula no me quiere pagar voluntariamente, yo no tengo cómo pedirle que me pague. No puedo demandarla para exigir el cumplimiento. Pero si la Paula me paga voluntariamente, yo tengo derecho a quedarme con lo que me pagó, ¿ya? ¿Dudas sobre eso? ¿No? Esto es importante que quede claro porque nos va a servir para esto y para el objeto que vamos a ver la próxima semana, ¿ya? ¿No hay dudas? Bueno,
como habíamos dicho entonces, las obligaciones naturales son excepcionales y por lo tanto para que algo sea obligación natural, la ley tiene que establecer la causal de que la obligación natural, que en particular en nuestro ordenamiento jurídico están en el 1470, ¿ya? El catálogo principal al menos, hay unas discusiones por ahí. Entonces, segundo efecto de los actos de lo absolutamente incapaces, no producen ningún tipo de obligación, ni civil ni natural. Tercer efecto, ¿qué pasa si un incapaz absoluto contrata sin representación? ¿Qué pasa con ese negocio jurídico? ¿Ese negocio jurídico va a ser eficaz o va a ser anulable? Anulable. ¿Y qué tipo de nulidad absoluta o relativa? Absoluta. Absoluta. Tenemos el tercer efecto, ¿ya? Sus actos, entonces, se encuentran sancionados con la nulidad absoluta. Y el cuarto efecto es que estas personas solo pueden actuar representadas, no autorizadas, ¿ya? Entonces, los efectos de la incapacidad absoluta son, primero, no admiten caución. Los actos de la incapacidad absolutos no admiten caución, no se pueden asegurar. Segundo, los actos de la incapacidad absolutos no producen ningún tipo de obligación, ni civil ni natural. Tercero, solamente pueden actuar en la vía del derecho representados. Y cuarto, si ellos actúan en la vía del derecho por sí, es decir, no representados, sus actos adolecen de nulidad absoluta. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿No? Ya, vamos al segundo grupo. Tomás, ¿estás ahí? Sí. Vamos con los incapaces relativos. ¿Cuáles son los efectos de los incapaces relativos? Sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias bajo ciertos respectos determinados por las leyes. Ya, exactamente. Sus actos, o sea, lo que ellos realicen, pueden tener valor. ¿Y cuándo tendrán valor? Cuando, en los casos que termine la ley. Ya, no sé si a alguien se le ocurre, ¿cómo pueden actuar estas personas? Dijimos que el incapaz absoluto es solo representado. ¿Y el incapaz relativo? ¿Cómo podrá actuar un incapaz relativo? Autorizado. Autorizado o representado, obviamente, ¿ya? Entonces, ahí encontramos dos efectos de la incapacidad relativa. Primero, que pueden actuar en la vía del derecho, autorizado o representado. Autorizado, desde luego, por su representante legal, ¿ya? Vamos a revisar después cuando veamos formalidades y solemnidades, que esa autorización es lo que va a constituir una formalidad habilitante. Es decir, el incapaz relativo que no puede actuar por sí mismo, se le otorga la autorización y entonces esa es una formalidad habilitante. Primer efecto, entonces, incapaces relativos pueden actuar autorizados o representados. Segundo efecto, sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias determinadas por la ley. Y en particular, ¿cuándo ocurrirá eso? Cuando actúen autorizados, ¿ya? Tercer efecto. En el caso de los incapaces absolutos, los actos nos conducen a la nulidad absoluta. Acá, ¿a qué nos conducirá un acto de un relativamente incapaz? Nulidad relativa. Nulidad relativa. Obviamente, siempre que no actúe autorizado, porque ahí es plenamente válido. Otro efecto. ¿Qué pasa con la caución? ¿Se podrán caucionar? Recordemos que las prohibiciones en derecho son restrictivas. ¿Se podrán caucionar? Si nos prohíben, entonces nos prohíben o sea, no admiten caución los actos de lo absolutamente incapaces. Respecto a los relativos, si no nos dice nada, admiten caución. Y por otra parte, si el acto de un incapaz absoluto no produce ni obligación civil ni natural, el acto de un incapaz relativo, obviamente si la formalidad habilitante, produce una obligación natural, ¿ya? Con algunas discusiones que vamos a revisar después en derecho de obligación. Resumen entonces. Efectos de la incapacidad. No genera obligaciones de ningún tipo, ni civiles ni naturales. Los actos de estas personas conducen a la nulidad absoluta del negocio jurídico, no admiten caución y solo pueden actuar representados, ¿ya?
La incapacidad relativa, por lo tanto, los efectos son distintos. En este caso, sus actos dan origen a obligaciones naturales, admiten caución. Cuando no son celebrados con la formalidad habilitante correspondiente, conducen a la nulidad relativa, pueden producir efectos en ciertos casos, es decir, cuando se los ha autorizado, y pueden actuar representados o autorizados, ¿ya? Quisiera únicamente hacer una mención, una aclaración. Dijimos que los actos de los relativamente incapaces producen obligaciones naturales, ¿ya? Eso es muy claro respecto de qué incapaz relativo. Respecto de qué incapaz relativo no hay duda de que sus actos producen obligaciones naturales. Si miran el 1470, miren acá arriba. Sabemos que los actos relativamente incapaces generan obligaciones naturales, ¿ya? Eso en la teoría está muy bien, pero cuando nosotros estudiamos obligaciones vamos a ver que no es tan así. Que respecto a los incapaces relativos, hay uno que no hay duda que genera obligación natural. ¿Quién es? Constanza, ¿estás ahí? Sí. Los menores adultos, ¿Por qué? porque Porque lo menciona la norma, ¿cierto? ujú, O sea, no hay duda de que sus actos generan obligaciones naturales porque la misma norma lo menciona. Y en el caso del disipador interdicto, ¿sus actos generarán obligaciones naturales? no, porque está interdicto. Volvamos a la norma, miren. Estamos viendo nosotros los efectos de la incapacidad relativa, ¿ya? Ya vimos los efectos de la incapacidad absoluta. Y dijimos que los efectos de la incapacidad relativa son que generan obligaciones naturales, admiten caución, conducen a nulidad relativa del acto, sus actos pueden producir efecto en ciertos casos y pueden actuar representados o autorizados, ¿ya? De estos efectos que mencionamos, el de la letra A nos genera un cierto, o sea, se debe ponderar un poquito más, es decir, no es tan claro de que sea así respecto a todos los casos. Los incapaces relativos, como dijo, no me acuerdo quién, creo que Juan José hace un rato atrás, son el menor adulto y el disipador interdicto, ¿ya? Menor adulto y disipador interdicto, ¿ya? Y dijimos también que para que una obligación sea natural, tiene que estar expresamente establecida por el legislador para que sea natural, porque al final es una situación de excepción, ¿ya? Entonces, en concreto, este efecto de aquí, que dice genera obligaciones naturales, tenemos que revisar si realmente los actos de los dos, del menor adulto y del disipador interdicto, generan obligaciones naturales o solamente los actos de algunos de ellos. ¿Se entiende la pregunta o a alguien le quedó alguna duda? Bueno, para responder a esta pregunta nos tenemos que ir a la norma que nos da la lista de obligaciones naturales, y que es el 1470, que dice así: las obligaciones son civiles o naturales. Civiles son las que dan derecho para exigir el cumplimiento, naturales las que no confieren derecho para exigir el cumplimiento, pero cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado pagado en razón de ellas. Tales son, dos puntos. Uno, las obligaciones contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo incapaces de obligarse según las leyes como los menores adultos. Entonces, de los dos incapaces relativos, que es el menor adulto y el disipador interdicto, ¿cuál de esos dos estamos seguros que cabe dentro de la causal de obligación natural? Habíamos dicho el menor adulto. ¿Por qué? Porque la norma lo menciona. No hay duda de que su acto conduce a una obligación natural. Y el disipador interdicto, ¿podrá entenderse incorporado en el número 1 del 1470 o no? ¿A alguien se le ocurre?
A ver. Kiara, ¿estás por ahí? ¿No? ¿Daniela? ¿Sí, profe? ¿Yo? Sí, Daniela. ¿Los actos de los disipadores interdictos producirán obligaciones naturales? Es que según el punto 1 dice los contraídos por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son sin embargo incapaces de obligarse según las leyes como los menores adultos. Es que, no sé, por el juicio y discernimiento como que yo diría que no. Ya. Porque igual son propensos a tomar como, no sé, malas decisiones o a perjudicarse en el fondo. Exactamente. ¿Alguien dice que sí? ¿Hay alguna palabrita de este número 1 que nos diga sí? Pareciera ser que sí. Pueden incorporarse en el número 1. ¿No hay ninguna palabra que les llame la atención de este número 1? Cuando dice... ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta específica, por favor? Quisiera poder Mira, lo que estamos viendo es, nosotros dijimos que los actos de los relativamente incapaces producen obligaciones naturales, ¿ya? Y lo que estamos viendo en concreto, que esa declaración, estamos seguros de que es efectiva en el caso de los menores adultos. ¿Por qué? Porque el 470 número 1, que nos da la lista de obligaciones naturales, dice los actos de tales personas como los menores adultos, ¿ya? Entonces, pero nos queda otro incapaz relativo, que es el disipador interdicto. Y la pregunta es, ¿el acto disipador interdicto generará realmente una obligación natural o no? La pregunta, entonces, la respuesta está en, ¿se puede entender incorporado el disipador interdicto en esta causal del número 1 o no? La Daniela dijo que no. ¿Por qué? Porque el disipador interdicto no es una persona que tiene juicio y discernimiento, ¿ya? Y por lo tanto no cabe en el número 1, y sus actos no conducen a una obligación natural. ¿Alguien podría decir que sí, con fundamento en el número 1, en la norma? ¿No les llama la atención la palabra como? En el fondo, si está diciendo como, significa que hay alguien más, es decir, que algún otro incapaz, los actos de algún otro incapaz nos puede conducir a la nulidad, perdón, a la obligación natural. Y dentro de la lista de incapaces, ¿puede haber algún otro que no sea el disipador interdicto? ¿Podría ser el demente, por ejemplo? ¿O el impúber? ¿O el sordo o sordomudo? ¿Podría ser alguno de ellos? La respuesta es no, ¿cierto? Nosotros tenemos que sacar a todos los incapaces absolutos porque dijimos que sus actos no producen obligación de ningún tipo, ni civil ni natural. Solamente nos quedan los relativos. Y dentro de los relativos está el menor adulto y el disipador, ¿ya? El menor adulto sabemos que está incorporado sin duda. Entonces, la palabra como nos está sugiriendo de que hay alguien más y no nos queda otro que es disipador interdicto, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay dos tesis que vamos a revisar nosotros después en Derecho de Obligaciones respecto al disipador interdicto. Algunos dicen, como bien dijo Daniela, el disipador interdicto no tiene juicio de discernimiento y por lo tanto es imposible que quepa en el número 1. Y la palabrita como se explica porque antes, o sea, en el código original, imagínense ustedes que las mujeres casadas eran incapaces relativos, entonces había una lista más extensa. Y otros dicen, bueno, la verdad es que se entienden incorporados en el 1470 número 1 por la palabrita como. Entonces, en resumen, efecto de la incapacidad relativa, los que son claros son que admiten caución, los actos de la incapacidad relativos, si es que se celebran sin la formalidad habilitante, conducen a nulidad relativa. Sus actos pueden producir efecto en ciertos casos, es decir, cuando son autorizados. Pueden actuar a la vía del derecho, autorizados o representados. Y nos queda de la letra A, que es que los actos de los incapaces relativos, al menos,
en el caso del menor adulto, genera una obligación natural. Y en el caso del disipador interdicto, se discute. Dudas que tengan, porque esta materia es importante y puede ser un poco confusa. Por favor, si tienen alguna duda, díganla ahora, porque no sería bueno que les vaya mal, por ejemplo, después en la prueba o en el examen. ¿Alguien no entendió? Es el momento de decirlo. Ya, espero sinceramente que hayan comprendido esta parte. Entonces, sabemos los efectos de la incapacidad relativa. ¿Quiénes son ahora los incapaces relativos? Son básicamente dos. El menor adulto y el disipador interdicto, ¿ya? El menor adulto, entonces, es aquella persona aquella mujer entre los 12 y menor de 18, y el hombre entre los 14 y menor de 18. A partir de los 18 años adquiere capacidad plena, ¿ya? Excepción a esto, este es el menor adulto, ¿verdad? Pero el menor adulto, si bien es un incapaz relativo, respecto a su peculio profesional, se va a entender que es capaz y por lo tanto puede actuar sin la autorización de otro, puede actuar por sí mismo. El peculio profesional se refiere a aquel patrimonio que él ha obtenido producto de una industria que mismo realiza. Ya imagínense ustedes, no sé, pues un influencer o un emprendedor de 15 años que empieza a comercializar algún producto, ¿ya? Entonces, la verdad es que el código comprende que si este menor adulto fue tan inteligente para armar su industria, es porque evidentemente puede actuar sin autorización de otro, ¿ya? Eso es lo que se llama el peculio profesional de menor adulto. Dice el 262, el menor adulto no necesita autorización de sus padres para disponer de sus bienes por acto testamentario que haya de tener efecto después de su muerte, ni para reconocer hijos. El hijo se mirará como mayor de edad, dice el 251, para la administración y goce su peculio profesional o industrial, ¿ya? Sin perjuicio a la limitación de que no pueden ajenar ni gravar bienes raíces del hijo, esto se refiere al padre, incluso perteneciendo a su peculio profesional industrial y sus derechos hereditarios sin autorización del juez con conocimiento de causa. Entonces acá el código está reconociendo la capacidad del menor cuando ha sido lo suficientemente inteligente o hábil para poder llevar una especie de industria. ¿Comentarios o dudas? Ya, después el disipador interdicto, habíamos dicho que en este caso el disipador requiere de interdicción para ser incapaz y por lo tanto los actos de un disipador, un individuo que dilapida sus bienes, aquí hay una total manifiesta falta de prudencia. Imagínense una persona que ande regalando bienes, jugando los juegos de azar, sin ningún tipo de prudencia. La interdicción en este caso es constitutiva y por lo tanto los actos celebrados antes de la interdicción son plenamente válidos, ¿ya? Ahora bien, la otra diferencia con los dementes, la primera dijimos que el valor de la interdicción, en el caso de la demencia es declarativa, acá es constitutiva, es el ámbito de aplicación. El disipador no puede actuar en la vida de los negocios jurídicos patrimoniales sin la autorización de otro, ¿ya? Pero perfectamente son capaces los actos de familia, o sea, podría, por ejemplo, casarse o reconocer un hijo. ¿Comentarios o dudas? Bueno, finalmente un desafío, por supuesto, que se presenta para el derecho civil nuestro, es la capacidad de los niños, niñas y adolescentes. Seguramente ustedes han visto en medios de prensa, en redes sociales, qué ocurre, por ejemplo, con el concepto de autonomía progresiva de los menores. Aquí hay un ámbito, por supuesto, más desarrollado, que es el ámbito extrapatrimonial. Se ha tratado más este tema, por ejemplo, a propósito de la autonomía del menor para decidir respecto de, por ejemplo, una eventual solicitud de cambio de género, o, por ejemplo, a propósito de la eutanasia, o en otros países, por supuesto, pero a propósito de esos tratamientos, por ejemplo, que pudieran afectar la esperanza de vida del menor. Pero en cambio, en el derecho civil patrimonial es todavía un tema que requiere de tratamiento y sobre todo de estudio. Como hablamos nosotros el semestre pasado, piensen ustedes que lo ridículo que sería que el niñito que va a comprar un Super 8
le pidan al representante legal, ¿cierto? El señor del kiosco. No tiene ningún sentido. Entonces, en otras legislaciones, por ejemplo, la española, se le reconoce capacidad al menor para actuar desde el punto de vista patrimonial a propósito o en relación con negocios jurídicos que se digan en relación con su edad. Por ejemplo, comprar el Super 8, por supuesto que sí. En Alemania, por ejemplo, se le reconoce capacidad para poder administrar su mesada libremente y sin necesidad de una autorización o representación. Pero eso no está regulado en el ordenamiento jurídico chileno y, por lo tanto, queda más que nada como una propuesta. Lo mismo a los adultos mayores, en que también se ha advertido, si leyeron el texto de Fabiola Latrobe, bueno, en texto de Karina Riveros también, que lo que dan cuenta es que, o lo que acusan, es que el sistema de capacidad chileno actual del Código Civil no permite un acompañamiento al adulto mayor desde la capacidad plena a la incapacidad, porque simplemente o eres capaz o no eres capaz, ¿ya? Pero resulta de que muchas veces, o la mayoría de las veces, el adulto mayor va perdiendo su capacidad con el tiempo. Entonces no existe una especie de acompañamiento que permita realmente este tránsito entre la plena capacidad y la incapacidad. ¿Comentarios? ¿Dudas? Ya, aquí les pido por favor que revisen el juicio de interdicción. Lo vimos el semestre pasado y son dos láminas muy breves. Y sí me gustaría que viéramos esta norma, que puede ser un poquito más complicada, ¿ya? Dice así, y con esto probablemente culminemos. En 1688, una norma que se inserta dentro de las reglas de la nulidad. De hecho, vamos a revisar nosotros al final del curso la nulidad y sus efectos. ¿Qué pasa cuando se declara nulidad a un negocio jurídico? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a inventar que yo le vendí a Tomás mi computador por 300.000 pesos. ¿Ya? Si se llega a declarar la nulidad, ¿cuáles son los efectos de la nulidad? Yo le vendí a Tomás mi computador por 300.000 pesos. ¿Ya? Y vamos a inventar en un primer supuesto que yo le pasé el computador y él me pasó los 300.000 pesos. ¿Cuál es el efecto normal de la nulidad? Muy a grosso modo, obviamente, porque después lo vamos a ver en detalle. Pero ¿qué es lo que tendrá que pasar si es que declara la nulidad en nuestro negocio jurídico? María Ignacia, ¿estás ahí? María Ignacia. Ahí está la Nadia. Fernanda. ¿Profe? ¿Sí? Si se declara nulidad, ¿es ineficaz el contrato? No produce efectos jurídicos. Ya, pero vamos a inventar que yo ya le entregué el computador y le pagó la plata. ¿Cuál será el efecto de la nulidad? Por lógica, no tenemos por qué saberlo todavía, pero ¿qué nos indica la lógica? El juez declara nula esta compraventa. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? ¿Se deben restituir los elementos implicados en el contrato? Claro. Lo normal es que yo le tenga que devolver la plata y él me tenga que devolver el computador. Entonces la nulidad, según lo que vamos a revisar después, produce entre las partes un efecto retroactivo. ¿Ya? O sea, yo le tengo que devolver la plata y él me tiene que devolver el computador. Eso es en condiciones normales. ¿Ya? Pero no obstante, el 1688 nos da una regla especial que dice así. Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz sin los requisitos que la ley exige, el que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz. Se entenderá haberse hecho esta más rica en cuanto a las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas le hubieran sido necesarias o en cuanto a las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas que no le hubieran sido necesarias, subsistan y se quisiera retener. Es decir, vamos a inventar que yo le vendí mi computador a Tomás por 300.000 pesos. Tomás me pagó la plata y yo le entregué el computador. ¿Ya? Si nosotros fuéramos los dos capaces y nos declara la nulidad,
¿Qué tendríamos que hacer? Entonces, recordemos, se declaró la nulidad y el efecto es retroactivo, entonces, ¿qué tendría que pasar? ¿Cuál es el efecto normal de la nulidad? Efecto retroactivo, o sea, se devuelve el computador y el dinero a quien corresponde. Si todo fuera normal, yo le devuelvo la plata y él me devuelve el computador, ¿ya? Vamos a inventar que yo soy una disipadora interdicta, ¿ya? Ya estoy interdicta. Entonces, no, mejor vamos a inventar que yo tengo 15 años, ¿ya? Tengo, no sé, tengo 17 años, ¿ya? 17 años. Soy incapaz relativo. Entonces, lo que me está diciendo esta norma es, aquí hay una excepción a la retroactividad. ¿Por qué? Dice, si se declara nulo el contrato celebrado por una persona incapaz, si los requisitos que la ley exige, el contrató con ella. O sea, Tomás, no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probar haberse hecho más rica con ella la persona incapaz. Por lo tanto, si yo tenía 17, el efecto yo tengo derecho a que me devuelvan el computador, ¿ya? Porque el efecto normal es que si fuéramos los dos capaces, yo le devuelvo la plata y él me devuelve el computador, ¿ya? Pero respecto de mi deber de restitución, o sea, del deber del incapaz, hay me da una regla especial. O sea, si yo tenía 17, yo tengo derecho a que me entreguen el computador de vuelta. Pero, ¿tengo yo que entregarle a él el dinero? ¿Puede Tomás pedirme de vuelta el dinero? ¿Sí o no? ¿O en qué caso? Si se enriquece con él, Ya. ¿sí o no? Exactamente. Ahí la respuesta depende. Si yo me hice más rica con los 300.000, tengo que devolverle. Pero si yo no me hice más rica con los 300.000, yo me quedo con el computador y los 300.000. ¿Hasta aquí se entiende? ¿O alguna duda? Porque creo que hay unos casos en la guía de esto, por eso les pregunto. Si yo tengo 17, si yo me hice más rica, me quedo con el computador y le devuelvo los 300.000. Pero en cambio, si es que yo no me hice más rica, me quedo con el computador, que me lo tienen que devolver, y me quedo con los 300.000. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya, ahora, ¿cómo sabemos si yo me hice más rica o no? El código me da la regla. Dice, se entenderá haberse hecho esta más rica, o sea, la incapaz, yo, en cuanto a las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas le hubieran sido necesarias, o en cuanto a las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas que no hubieran sido necesarias, subsistan y se quisiera retener, ¿ya? Entonces, el código acá me da la siguiente regla. Me dice, el incapaz tiene que devolver siempre que se hubiera hecho más rica. ¿Y cómo sabemos si se hizo más rica? Primero, si fueron necesarias para el incapaz. Por ejemplo, pagó una deuda, ¿ya? Si yo con esos 300.000 pagué una deuda, me hice más rica, tengo que devolver. O también puede ser que adquirí cosas que no son necesarias, pero subsisten y quiero retenerlas. Por ejemplo, adquirí, no sé, un PlayStation, ¿ya? O adquirí, no tengo idea, una joya, por ejemplo. En ese caso, no fue necesario, pero lo tengo todavía. Y como lo tengo todavía, lo tengo que restituir, ¿ya? Pero, por ejemplo, si es que yo los 300.000 pesos me los gasté en el casino y ya los perdí todos, ¿tengo que devolverlos? ¿O no? No, porque no se enriqueció. No me enriquecí, ¿ya? Entonces, por lo tanto, desde luego no estamos en el supuesto número 1. No fue necesario, ¿ya? No fue necesario, nunca es necesario el casino. Pero tampoco, desde luego no es necesario, pero lo perdí, no subsiste. Entonces, en ese caso, yo me quedo con el computador y no tengo que devolver los 300.000 pesos. ¿Dudas hasta acá? ¿Qué pasa si yo me gasté 200.000 en el casino? ¿Tengo que y me quedan los 100.000? ¿Tengo que devolver algo? Sí. Sí, porque en esos 100.000 me hice más rica, porque todavía subsiste.
¿Alguna duda o comentario de esto? Observación. Recuerden que la materia entra hasta la clase de ahora. Para el control de la próxima semana. No, profe, estamos bien. Todo súper claro. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, bueno, hemos culminado la materia sobre capacidad y por lo tanto les voy a subir a continuación este PowerPoint para que puedan tener la materia completa para la próxima semana. Y eso, mucha suerte entonces para el caso de la tarde. Mucha suerte con el estudio. Recuerden que el caso lo pueden realizar o resolver con código en mano, no hay problema. ¿Ya? Ya, profe. Que les vaya muy bien entonces con el caso. Gracias, profe. Chao. Chao.